Ok. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van todos? Los que están y los que están viendo eh, después. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué cuentan? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Dios, Bien, bien, gracias también. Eh, Hoy estuve la semana leyendo cositas como para dar una clase un poquito diferente, pero complementaria a lo que hemos visto. Vamos a seguir hablando de energías, solo que esta vez con un enfoque, pues hemos visto de planetas, hemos visto de órbitas, hicimos algunos ejercicios. Mm, Vamos a ver esta vez la energía de lo más chiquito, que es súper interesante. Yo sabía algunas cosas, supongo que ustedes también saben bastantes cosas de esto, eh, pero también hay un montón de cosas nuevas que aprendí y ojalá también ustedes les parezca tan bacano como me pareció a mí. Primero, vamos a discutir, sí, vamos a discutir un ratico, ojalá todos prendan micrófono para ir conversando, y hablemos como nociones iniciales que tenemos todos de la materia. Primero, ¿qué es la materia? ¿Dónde sale? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es la materia? ¿Quién me responde así sencillito, palabras sencillas? ¿Qué es la materia? ¿De qué se compone? de todo lo que podemos ver o tocar. Sí, sí, total, es todo lo que compone nuestro mundo. Y, y bueno, la materia está hecha de muchas cosas, pero principalmente uno sabe que según la física la materia está hecha de ¿qué? Escucho. Ahora en el Átomos. chat también está, sí, átomos. Espérense. Bien, ahí también escribía Ana Sofía y Jero. Entonces, empecemos por ahí. Átomos, ¿cierto? Y los átomos, a su vez, o sea, esa historia de los átomos es muy interesante para hoy. No la traje a pleno porque yo creo que muchos la han escuchado muchas veces y que Demócrito y Zenón en Grecia dijeron que si uno empieza a partir la materia un montón de veces debería llegar como a lo fundamental. Y allá a principios del siglo XX empezamos a descubrir, incluso yo creo que un poquito antes empezamos a descubrir que sí, que de verdad la materia se componía como de bloques fundamentales, que es lo que conocemos ahora como átomos. Pero los átomos no son el bloque más chiquito, los átomos también se componen ¿de qué? Electrones, protones y neutrones. Ajá, muy bien. Entonces los átomos están hechos de electrones, de protones y de neutrones. Y esos a su vez se componen de más cosas. Digamos, el electrón tiene partes más pequeñas. Y quarks. En los quarks, ahí está la discusión de los quarks. Vamos a ver, los quarks, ¿a cuáles partículas componen? Fíjense que átomos lleva tilde, sí, gracias. Eso, ahí dijeron en el chat. ¿Cómo es que hablo? Listo, ya tengo el chat abierto. Que los electrones, por este lado, ay, pucha, se cierra el camino. Los electrones son partículas fundamentales, son una de las 16 partículas fundamentales creo que hay. Los protones y los neutrones sí están compuestos de los llamados los quarksitos. ¿Sí? Los quarksitos, que acuérdense que un quark, se me está pasando, quark, eh, quark, ¿cierto? Hay varias formas de escribirlo, quark, creo que esa es una. Y vamos a tener quarks que sí son partículas fundamentales junto con los electrones, quarks que son de tipo arriba, quarks de tipo abajo, y hay otro montón de quarks, quarks raros, quarks felices, quarks, pues hay un montón de nombres, pero no nos interesan en este momento. Lo interesante es que entonces nosotros podemos decir que un protón es dos quarks arriba y un quark abajo, y eso compone un paquetico de partícula, y un neutrón es un quark arriba, dos quarks abajo, y eso es otro paquetico. ¿Ok? Mm, Pero bueno, entonces eso es como en cuanto a teoría de atomismo, pero eso es lo más básico, lo más bajo que hemos visto.
Eh, pero bueno, hay un montón de átomos distintos. Hay átomos de hidrógeno, hay átomos de helio, de hierro, hay hasta moléculas. ¿Esas cosas de dónde salen? Los escucho, los leo. ¿Qué ideas tenemos de todos estos elementos? Que se generan por medio de explosiones en las estrellas y pues sí, Ujú. juntando los átomos, pues destrozándolos y agregando protones para generar elementos nuevos. Muy bien. Explosiones estelares. Y todos los elementos salen de los núcleos de las estrellas, de fusión nuclear. ¿O cómo más podemos formar elementos? ¿Qué otra idea tienen? Digamos que han escuchado hablar, digamos, en el núcleo de una estrella uno puede formar toda la tabla periódica o qué. Hay materiales que se han creado exclusivamente acá en la Tierra, ¿no? Pues los Ujú. ultimitos de la tabla, También, también desde hay 270 y piola protones. materiales sintéticos. Sintéticos. Eh, ¿Y qué más? ¿Cuál es otro fenómeno que crea materia que podamos ver nosotros y que sepamos así de leer, de documentales? Es que sabe que lo va a dejar él solito. ¿La qué? ¿La qué? Y no te entendí, Aleja, lo que dijiste. O se te prendió el micrófono, no sé. Bueno, una pregunta así que guía. Nosotros hablamos del hierro, por ejemplo, el hierro porque es importante en formación de elementos y eso lo hemos visto un montón de veces. Eh, Creo que no aquí en prueba, pero sí en documentales y sí en cosas. Bueno, ahorita lo vamos a ver con mayor detalle, pero hay otro proceso de formación que son las ¿Saben? supernovas. Hola. Que lo del hierro es porque es muy importante porque es el elemento más paramagnético de la tabla. Ok, también, sí, eso es cierto, pero vamos a ver en el contexto de nucleosíntesis que se llama toda esta formación de elementos, eh, ¿por qué va a ser tan importante? Sí, entonces esto es como un abrebocas a todo lo que vamos a ver hoy y cómo se relacionan estas cosas. Eh, Sigamos. Hagamos también un recorderis de lo que vimos ayer, porque para poder hablar de todo eso tenemos que empezar con esto. ¿Qué era la energía? ¿Qué tipos de energía hay? ¿Quién me dice qué es la energía? Así, de forma básica, primordial. Sea con micrófono en el chat, los estoy leyendo. ¿Qué es la energía? ¿O qué no es la energía? También, que nos ayude a orientar como ese constructo que estamos haciendo. Me amanecieron con hartas ganas de hablar, ¿no? Bueno, haciendo recorderis, eh, recordemos que la energía no es, o según algunas definiciones que vimos en la clase pasada, la energía no es como una fuerza, no es como, como un ente que está en el universo, sino que es más bien una propiedad de la materia, una propiedad de los sistemas que nosotros nos podemos como inventar. La energía también, hay un montón de formas de entender la energía. La energía también la podemos entender como la propiedad que tiene algo para llevar a cabo un trabajo, para llevar a cabo fuerzas, para ser influenciado por fuerzas. Entonces, energías, tipos de energía, veamos tipos de energía, hay un montón. Yo empiezo a poner energía cinética. ¿Qué más? Que acordemos que la energía cinética es un cuerpo que se está moviendo, tiene asociada cierta energía cinética. Cualquier cuerpo que está, Nuclear. sí. Entonces, energía cinética, recordemos que normalmente se escribe así. Sí,
depende de la masa del objeto que se está moviendo, depende de la velocidad al cuadrado. Bien, energía nuclear. ¿Qué otra? Potencial. Hay energía potencial. Esta va a ser muy importante ahorita. Hay energía térmica. Eléctrica. Eléctrica, magnética. Muchas. Y nosotros vimos algo muy interesante la clase pasada, y es que todas estas energías pues, terminan estando relacionadas. Digamos, la eléctrica, también hay gravitacional. Voy a poner solo grave. Digamos, la potencial nosotros la podemos asociar siempre que haya fuerzas en un sistema, siempre que haya fuerzas fundamentales. Entonces, nosotros siempre podemos tener una energía potencial eléctrica o electromagnética, gravitacional, nuclear. Sí, la térmica, por ejemplo, también la podíamos descartar y decir que simplemente es una expresión de la energía cinética, pero microscópicamente. ¿Qué significa eso? Recordemos que si tenemos un objeto con cierta temperatura, esa temperatura tiene que ver con el promedio de las velocidades de sus partículas. ¿Okay? Las partículas se están moviendo muy rápido, muy lento, y esa, o más bien rapidez, esa rapidez de las partículas, la rapidez a la que se mueven o a la que vibran, nos va a determinar la temperatura del cuerpo y la energía térmica con la que yo voy a tener ese cuerpo. Hablamos de una energía muy importante, que es la energía que Juan se le dijo básica, pero en realidad se llama energía en reposo, que si leí mejor es energía en reposo, y es la energía asociada a la masa, que es la que nos dijo Einstein hace ya un poquito más de 100 años. Cosas interesantes, todas estas energías también se traducen entre ellas. Digamos, esta relación es tan importante que a mí me parece muy loco leer de eso. Digamos, uno tiene una papa de masa m. Si uno la calienta, va a tener energía térmica, pero como la energía y la masa se relacionan entre ellas, esa energía térmica le sube la masa a la papa. Cuando uno pesa la papa, una papa caliente va a pesar más, va a tener más masa que una papa fría, porque esa energía térmica también se le va a aportar como un poquitico de masa adicional. Esas son cosas muy bacanas que hoy también van a ser supremamente importantes en todos los fenómenos que vamos a ver. Entonces vamos a hablar en particular de esta energía potencial, que hace 8 días hablamos de potencial gravitacional. Entonces, la energía potencial gravitacional, antes de mirar el gráfico y todo eso, miremos esta expresión de aquí. Nosotros la vimos que tiene esta forma. Es más, me voy a devolver para dibujar un poquito. Esa energía potencial gravitacional, entonces pongamos EP, es menos Gmm sobre R. Básicamente, esa energía potencial es proporcional al inverso del radio, es negativo. Entonces, si uno hace una gráfica, antes de mirar esa gráfica que tenemos ahí, si uno hace una gráfica, entonces nosotros vamos a ver que si este es el radio, esta es la energía potencial. Conforme el radio yo lo vaya aumentando mucho, esta fracción va a tender a cero. Y en particular a menos cero, pues que es cero. Pero va a tender a cero como hacia abajo. Y si R es muy chiquito, entonces va a tender a menos infinito. ¿Sí? Entonces esas gráficas de energía potencial normalmente son como así. Son una hipérbola. ¿Qué es? Es más, lo voy a hacer con otro color para que sea más bonito. Ahí. No es coincidencia que esa hipérbola muchas veces la asocian como con un agujero de potencial, como con una especie de lisadero, porque nosotros, si ponemos un cuerpo en reposo a esta distancia R, el hecho de que esa energía potencial sea de esa manera va a implicar que hay una fuerza que lo está atrayendo
hacia las partes de menor energía potencial. Los cuerpos tienden a donde la energía potencial es mínima, ¿sí? Así como si yo tengo, no sé, montañitas y yo pongo pelotas en el tope de montañas, las pelotas siempre van a tender a, a los valles, ¿sí? A los puntos donde la energía potencial es mínima localmente. Entonces, aquí hay una gráfica muy interesante y es que nosotros podemos hablar de energías potenciales también del sistema Tierra-Luna, que sería combinar las energías potenciales de la Tierra, ¿sí? Que ejecuta la Tierra sobre un cuerpo, y las energías potenciales de la Luna, y tenemos esta gráfica, la que es azulita, que nos va a decir cómo son los valles de potencial de sistemas, bueno, de ese sistema gravitacional. Es decir, si yo quiero lanzar un cuerpo de aquí, la Tierra, a la Luna, tengo que gastarme toda esta energía que sale aquí en la gráfica para poder superar esta barrera. Sí, es como trepar una montaña. Yo tengo que gastarme toda esta energía para poder salir al otro lado. Si no, yo me voy a quedar atrapado. ¿Sí? Y si gasto muchísima energía, fíjense que si yo sobrepaso esta barrera, entonces ya voy a tener órbitas parabólicas, que es lo que vimos la clase pasada. Eso en realidad, esos valles de energía para el sistema Tierra-Luna son más como de este estilo. ¿Sí? El valle potencial de la Luna es chiquitico, está aquí, y el de la Tierra es súper profundo. Entonces uno puede hacer el cálculo ahí: si yo quiero mandar un objeto de la Tierra a la Luna, mínimamente tengo que gastarme, a ver, este valle potencial es de menos 60 megajoules por cada kilogramo que yo mande, y el valle de la Luna es de menos 1 megajoule. Entonces más o menos yo me tendría que gastar 60 millones de julios, pues, o de joules, para llegar de aquí, para romper todo este valle potencial y poder llegar donde está la Luna. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gravedad siempre me está jalando hacia adentro. También podemos hablar de una energía potencial eléctrica, ¿sí? O electrostática, que también le llaman, que tiene la misma forma. Incluso no sé si han visto el meme, me lo iba a poner, no lo puse, que es el meme de Mr. Bean copiándole al tipo que está al lado haciendo el examen, y es Coulomb, que esto es lo que se llama la fuerza de Coulomb, que es Coulomb copiándole a Newton. Porque ustedes ven esta expresión de energía potencial y es una constante por el valor de una de las cargas, por el valor de otra de las cargas sobre el radio. ¿Eso es igualito a qué? ¿Eso a qué se parece? ¿A qué se les parece? Ahí habían escrito en el chat, no los veo. Si ustedes lo ven, eso es casi que idéntico a una constante, el valor de una masa, el valor de otra masa sobre el radio. ¿Sí? La diferencia está en que este tiene un signo menos, este tiene un signo más. ¿Por qué? Porque fíjense que en las cargas, esta expresión para la fuerza eléctrica, bueno, para el potencial eléctrico, la fuerza eléctrica, también se relaciona con la fuerza gravitacional. Si recuerdan, la fuerza gravitacional es esto mismo, pero con r al cuadrado. La fuerza eléctrica es lo mismo, K por Q1, Q2 sobre el radio al cuadrado. Sí, eso está muy relacionado. Aquí el potencial eléctrico, fíjense que si las dos cargas tienen el mismo signo, entonces este potencial va a ser negativo y nos va a dar esta gráfica de la derecha, que es una hipérbola que tiende a infinito cuando r se hace cero y tiende a cero cuando r se hace infinito, pero son positivas. Entonces, si yo pongo una carga, digamos, positiva con otra carga positiva, si yo la pongo aquí, ella va a tender, o la fuerza la va a jalar hacia afuera, van a tender a alejarse porque las cargas iguales se repelen. Ya si estas cargas tienen signos opuestos, entonces voy a tener otra vez una expresión con signo negativo acá, y voy a tener otra vez una hipérbola como la gravitacional. Es decir, si pongo una carga aquí,
entonces esa carga se va a sentir atraída hacia la carga opuesta. ¿Ok? Mm, pero entonces aquí es donde empezamos a ver las cosas raritas que implica la física de partículas, la física nuclear. Uno se imaginaría que si yo tengo dos protones, un protón y otro protón, entonces conforme yo los vaya acercando, como esa fuerza que ellos sienten es, bueno, K por la carga del protón, por la carga del otro protón, sobre R al cuadrado, si yo los voy acercando, si yo los acerco a estar pegaditos, pegadísimos, esa fuerza cómo va a ser, muy grande o muy chiquita. Grande, ¿no? Grande, ¿sí? Porque depende del inverso del radio, y si el radio se va haciendo cero, esa fuerza uno espera que se vaya a infinito. Y si la fuerza se hace infinita, entonces va a ser imposible juntar dos protones. También porque este valle lo que implica es que si yo quiero mover eh, protones en esta otra dirección, cada vez la fuerza que tengo que hacer es mucho mayor, mucho mayor, mucho mayor, y eso es asintótico y se me hace infinito. Entonces, solo con esta fuerza colombiana, como Coulomb o como Colombia, yo no debería poder juntar protones. Sí, debería ser imposible. Pero uno lo que ve en experimentos, en, en la realidad, es algo diferente. Fíjense que yo tengo esta curva de abajo, que es la misma repulsión de Coulomb, que le llaman, que cae como 1 sobre R. Es decir, yo pongo un protón acá. Esto es una curva de interacciones entre protones. Yo pongo un protón acá y se me va a alejar. ¿Sí? Pero si yo acerco lo suficiente un protón, va a llegar a un punto que cruza una cierta barrera de potencial y cae. Y cae, pues, pero duro. Esta caída significa que una fuerza supremamente poderosa, después de cierta barrera, que está atrayendo al protón con el otro protón. ¿Ustedes qué se imaginan que es esa fuerza? ¿Qué podría ser? ¿Qué puede significar esto? Un electrón. Mm, ay, espérate que puse eso mal al chat. No, porque sabemos que ¿cómo decirlo? Esta solamente es interacción entre dos protones. Entre protón y electrón, listo, ellos se atraen y eventualmente se encuentran y vamos a ver ahorita qué pasa cuando se encuentran, que también es interesante. Pero en este caso son dos protones que se supone se deberían repeler, se deberían únicamente repeler, pero llega cierta barrera que se atraen. Leo el chat también a ver qué podría, qué podría pasar cuando dos electrones están muy cerca que se atraen. Ajá, muy bien, Valeria. Es la fuerza fuerte. La fuerza nuclear fuerte lo que hace es que, y acuérdense lo que uno habla de las fuerzas nucleares, de las fuerzas fundamentales, y es que, digamos, la gravedad es la que domina el universo, porque la gravedad aplica en distancias muy grandes, pero en realidad la gravedad es de las más débiles de todas. La eléctrica es mucho más fuerte que la gravedad, pero aplica en distancias más cercanas a las que estamos habituados nosotros. La fuerza nuclear fuerte es muchísimo más fuerte que, pues el nombre lo dice, aunque no se guíen por el nombre porque la fuerza nuclear débil es la que está por encima de la fuerte, pero tampoco es una fuerza, eso es raro. Pero bueno, hablando de la fuerte, yo tengo un protón y tengo otro protón, y a cierta distancia domina la interacción electromagnética y se repelen. Pero si yo los junto mucho, entonces ya va a haber una fuerza adicional, que es la fuerza fuerte, la fuerza nuclear fuerte, que los va a querer unir, los va a querer juntar para hacer un núcleo atómico. ¿Ok? Eh, esta curva que están viendo ustedes aquí, esta gráfica es muy bonita porque además, mm, ¿quién me dice, quién ha escuchado hablar del efecto de túnel cuántico? Ustedes que viven viendo videos de quantum physics y todo eso. ¿Qué es el túnel cuántico? ¿Qué es el efecto de túnel cuántico? Alguien que
saque la camiseta por la física cuántica. No es una agujero de gusano. Pues lo que nosotros llamamos así. Lo que nosotros, yo creo que eso es más bien eso es un túnel, ¿cómo se llama? Un túnel de espacio-tiempo. Un túnel cuántico es, bueno, ya respondió Valeria. Un túnel cuántico es eso exactamente. Cuando yo tengo, generalmente el ejemplo que ponen es si yo tengo una pared y tiro una partícula, una pelota, ella rebota. Pero en física cuántica, si yo tiro una partícula contra una pared, hay cierta probabilidad de que esa partícula pase. Así no tenga la energía necesaria como para romper la pared. Simplemente recuerden que las partículas en física cuántica son ondas de probabilidad y cuando la pelota se acerca mucho o la partícula se acerca mucho a la pared, la onda está principalmente de este lado, pero hay cierta probabilidad bajita de que esté al otro lado. Y es como dice Valeria, que cuando una partícula atraviesa un potencial sin tener la energía necesaria. Yo puedo tener entonces protones, que estos encuentros pasan mucho en las estrellas, que tengo protones muy acelerados porque hay mucha temperatura, y un protón llega como por acá, pero solo en física clásica, para que el protón solito rompa esta barrera, necesitaría una temperatura absurda y casi que ni sería posible tener estrellas de baja masa como las tenemos en el universo. Pero el protón también es una partícula cuántica y muchas veces el protón se acerca mucho porque tiene mucha velocidad y si yo la trato como una onda de probabilidad, hay cierta probabilidad de que el protón aparezca de este lado y caiga y se combine con el otro protón. ¿Ok? Y eso fue, y haciendo experimentos de eso, salen, pues son una de las evidencias que nosotros tenemos de que la física cuántica sí funciona, de que la física cuántica es responsable de muchos procesos macroscópicos, casi que astrofísicos del universo. Ok, entonces hay algo de la gráfica que no sé si algunos habrán visto o lo habrán visto en algún otro lugar, y es aquí las energías, me hablan de energías potenciales, y en la gráfica anterior me hablaban de joules, megajoules. En esta ya me hablan de megaelectronvoltios o MeV, que es un megaelectronvoltios. ¿Qué significa eso? Pues resulta que ahora, nosotros hasta ahora, yo solo les he dicho, usen sistema internacional, no, no usen otras unidades. Pero en este caso, para física de partículas, sí va a ser un poco útil pasarnos de sistema de unidades. ¿Cómo se define el electronvoltio? Palabras más, palabras menos, es cuando usted coge un electrón, le aplica un potencial, una diferencia potencial de 1 voltio y lo acelera. ¿Sí? Si usted suelta un electrón en un potencial de 1 voltio, esa energía que se genera ahí es un electronvoltio. ¿Sí? Y esa es una nueva definición que vamos a usar. Las conversiones no van a ser tan útiles, uno casi nunca convierte esto, uno simplemente trabaja. Bueno, puede que eventualmente lo hagamos, pero uno simplemente es como para tenerlo en cuenta, que un electronvoltio es una unidad muy chiquita de energía, es 10 a la menos 19 joules. ¿Sí? 10 a la menos 19 es una... ¿Qué número es eso? Porque a la menos 6 es una millonésima, a la menos 12 es una millonésima de millonésima, a la menos 18 es una millonésima de millonésima de millonésima, a la menos 19 es una décima de millonésima de millonésima de millonésima de joule. ¿Sí? Para que vean las energías tan pequeñitas que estamos manejando. ¿Pero por qué es útil? Bueno, de pronto el electronvoltio no es tan útil, sino que vamos a usar energías un poquito mayores, que es el megaelectronvoltio, ¿sí? Que es 1.000.000 de electronvoltios. Estas cosas son solo definiciones. Ojalá para todo esto que sigue y esta clase, a los que les gusta tomar nota, a los que tienen su cuadernito, ojalá estén pendientes anotando, porque son muchos procesos y muchas cosas que pues ustedes obviamente no se tienen que recordar, pero es bueno tenerlas en cuenta. Esto que estoy diciendo aquí no es tan importante, es solamente cuánto vale esa unidad y el por qué la usamos. Los físicos entonces hacen algo más, y es decir, bueno, listo, tenemos una unidad nueva de energía, que es como más cercana a las energías que manejamos en partículas, tenemos que definir una nueva unidad de masa. Nada, ¿para qué? Simplemente usamos esto y decimos que energía es masa
por velocidad de la luz al cuadrado. Entonces, yo digo que la energía la estoy midiendo en electronvoltios o mega electronvoltios, y entonces mi unidad de masa nueva tendría que cumplir esto, que esa unidad de masa por la velocidad de la luz al cuadrado me da electronvoltios. Entonces uno podría decir, bueno, entonces tenés que plantear una unidad de masa que también se cancele con metros por segundo al cuadrado. O sea, es que no, a la mierda. Yo defino que mi unidad de masa es simplemente el mega electronvoltio sobre c cuadrado. Y ya. ¿Sí? No voy a convertir c, no voy a poner esos metros, no, nada. Esta es mi unidad de masa. ¿Y de qué me sirve? Que yo tengo, digamos, un electrón, que ahí en la tabla ya están viendo cuánto es la masa de un electrón en estas unidades. Y si yo quiero meter super Einstein, meter relatividad y decir, bueno, yo convierto ese electrón a energía pura. Entonces, ¿cómo es la conversión? Normalmente, entonces ustedes vayan por la calculadora, coja el electrón, la masa del electrón en kilogramos, multiplíquela por la velocidad de la luz y eso le da un número gigantesco que es en joules. No, aquí simplemente, si conocemos la masa del electrón en mv sobre c cuadrado, entonces la energía del electrón es multiplicar eso por c cuadrado, entonces la energía del electrón es la masa, pero en mv. Aquí vemos por qué es súper útil trabajar con megaelectronvoltios. Tenemos la masa del protón, neutrón y el electrón en el sistema internacional en kilogramos, que es 10 a la menos 27, 10 a la menos 27. El protón es, digo, el neutrón es un poquito, fíjense aquí, el protón es 1,673. El neutrón es 1,675, es un poquito más grande que el protón. Eso va a tener unas implicaciones ahorita. Y el electrón es 10 a la menos 31, una cosa minúscula. Incluso hay un dato curioso y es, si usted suma la masa del Sol con la masa de un electrón y promedian, pues da la mitad de la masa del Sol. Sí, el electrón no aporta ahí. Pero si hacen un promedio geométrico, la masa del Sol es 2 por 10 a la 30. La masa del electrón es más o menos 10 a la menos 30. Si hacen un promedio de los exponentes, que eso es lo que se llama un promedio geométrico, eso yo creo que fue un tweet de Jorge Zuluaga o algo. El promedio geométrico entre un electrón y el Sol somos nosotros. ¿Sí? El promedio geométrico entre 10 a la 30 kilogramos y 10 a la menos 30 kilogramos es 1 kilogramo. ¿Sí? Fíjense eso tan raro. Y no es de la definición del kilogramo. Uno puede tener eso como en, digamos, en masas del Sol. La masa del Sol es 1. La masa del electrón entonces sería 10 a la menos 60 masas solares. Si uno promedia eso, le da 10 a la menos 30 masas solares, que eso es lo que pesa un kilo. ¿Sí? Y son los órdenes de magnitud que manejamos en nuestra vida diaria. Entonces es algo como, pues que no es muy importante, no es como, wow, nea, Dios, eso es Dios que nos... Bueno, si lo quieren ver así, listo, pero nada, es una curiosidad. Entonces tenemos estas masas muy chiquitas que cuando lo pasamos a megaelectronvoltios, hacemos esta conversión que tenemos acá. Entonces fíjense que ya son unidades mucho más trabajables. El protón ya tiene 938 unidades de peso, perdón, de masa. El neutrón 939 y el electrón 0,51, ¿ok? Que es mucho más pequeño que ellos dos. Entonces, aquí sí saquen calculadora, que hoy no vamos a calcular mucho, pero esto sí es importante hacerlo a mano y ver el resultado. Y es, queremos crear un átomo de deuterio. Vean aquí la notación. Esa notación la vamos a ver varias veces. La letra, seguramente muchos ya la conocen, pero lo voy a repetir. La letra es el nombre en la tabla periódica que yo tengo. Entonces es un hidrógeno. Este número de abajo es el número atómico, la cantidad de protones que tiene. Y el número de arriba es la cantidad de nucleones que tiene. Entonces, el deuterio, o bueno, vamos en orden. Cuando yo tengo un protón y un electrón, y tengo ese átomo, eso es un protio. ¿Sí? Protio. Un deuterio es cuando yo tengo un protón, un neutrón y alrededor un electrón. ¿Sí? Eso es deuterio. Pero vamos a hacer solamente el núcleo. Yo quiero coger un protón, quiero coger un neutrón, los voy a juntar y ellos se van a juntar muy bonito por la fuerza nuclear fuerte.
hacen su paquetico y genero un núcleo de deuterio. ¿Cuánto es la masa? Si la masa del protón es esto y la masa del neutrón es esto, ¿cuánto da eso? Veo el chat o díganme. Gracias. ¿Cuánto les da? Conservación de la masa. Yo sumo un protón a un neutrón. ¿Cuánto es la masa resultante? Yo no sé cuánto da. 1877.8. Ok. 1877.8. ¿Qué unidades? Megaelectrovoltios sobre C Sobre al C cuadrado. cuadrado. Sí, que es una unidad fea de escribir, pero es muy útil. Y ya vamos a ver por qué es tan útil. ¿Alguien más que le haya dado lo mismo? Tengo el chat abierto para verificar el resultado. Puro peer review. Zip. Listo. Si les digo por qué no lo ponen en el chat, hombre. No les dé pena. Entonces nos da esto, sí, eso es lo que uno espera de sumar un protón y un neutrón, pero entonces uno va y uno pesa el átomo de deuterio en un laboratorio con una pesa muy chiquita. Mentiras, yo no sé cómo harán esos pesos de átomos, tendrán sus maneras. Y uno le da que la masa del átomo de deuterio es exactamente 1875. ¿Qué pasó ahí? Qué raro, nos dio diferente, ¿cierto? Yo tengo masa de protón y masa de neutrón y los combino y lo que me da tiene menos masa. Y entonces uno, normalmente si eso pasa en la vida real, uno dice, no, pues además que un pedacito de protón se cayó, un pedacito de polvito de neutrón se les zafó, porque la verdad lo que se pierde no es mucho. Sí, esa diferencia es de 2.2 megaelectronvoltios sobre ese cuadrado. Pero entonces a uno sí le parece raro a nivel subatómico, porque un protón es una partícula que no se puede dividir. O bueno, está hecha de quarks, pero ninguno de los quarks. Los quarks sí son partículas fundamentales y yo no he quitado quarks. Yo todavía tengo 6 quarks. El neutrón sigue estando compuesto de lo mismo, el protón sigue estando compuesto de lo mismo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo es posible que yo tenga menos masa que la suma de las dos partículas? Y ahí empieza a surgir una de las cosas raras. Esta masa que nos dio aquí, esa diferencia de masa, se llama, supongo, la masa de defecto en español, en inglés es mass defect, como el juego. Esa masa, esencialmente, se convirtió en energía pura. ¿Cuánta energía? No, pues fácil, simplemente multiplico por c cuadrado y esa energía que salió es 2.2 mega electronvoltios. ¿Por qué? Pues imagínense que cuando yo veo ese valle de potencial que vi en la gráfica de acá, cuando el protón cae a ese valle de potencial, ahí hay una fuerza nuclear fuerte que le está proporcionando un montón de energía y casi que de alguna forma, uno lee un montón de analogías. Una de las analogías es como que la fuerza nuclear le gusta que las partículas se unan, se combinan en átomos o en núcleos atómicos y como que los libera de masa, ¿sí? Como que eso genera una energía neta. Otra analogía que vi en un libro ayer es que todas las partículas tienen como un bolsillo para guardar energía de sobra, ¿sí? Como por si las moscas, el tarrito de monedas por si las moscas, que cuando se combina con otra partícula, simplemente ¡pum!, eso lo libera, lo suelta. Más interesante aún es esta gráfica de acá, que es muy importante en los procesos de formación nuclear, y esa energía se llama
de la energía de enlace, uno lo podría llamar así. En inglés es binding energy. Y aquí esta gráfica es muy conocida, pues uno la ve mucho. Esta es binding energy por nucleón, ¿sí? Por cada uno de los elementos que está conformando ese núcleo, cuánta energía asociada tiene. Entonces, en nuestro caso nos dio 2.2 en el deuterio. Son dos nucleones, entonces cada una tiene más o menos un megaelectronvoltio, ¿sí? Cuando yo creo, a partir del deuterio o de otros procesos que vamos a ver ahorita, cuando yo creo elementos más pesados, entonces cada una de esas energías desembolsilladas, cada una de esas partículas desembolsilla más energía, más energía. Digamos, cuando uno crea hidrógeno 3, que es tritio, entonces ya cada partícula tiene alrededor de 2.8 megaelectronvoltios. Una partícula muy estable y muy, o sea, esto en economía, no sé cómo sería, como muy vendida, es el helio 4. ¿Helio 4 qué es? Un protón, un neutrón y un neutrón. ¿Sí? 4 nucleones, 2 protones. El helio 4, cada uno de esos nucleones libera 7 megaelectronvoltios, de manera que cuando yo creo helio 4, estoy liberando, ¿cuánto? 7 por 4, 28 megaelectronvoltios. Esos electronvoltios, como vimos, la energía no se suelta así como ¡pah! Energía, sino que eso sale en forma de fotones de rayos gamma. Muy energéticos, muy energéticos. Puede ser uno, puede ser un montón. Y conforme yo voy subiendo, entonces cada átomo que yo forme va a liberarme mucha más energía. ¿Qué pasa? Que entonces yo no, pues uno diría, no, pues entonces formemos de una vez lo que dice aquí que es el más estable, formemos hierro de una vez, que me saca la mayor cantidad de energía posible. No, lo difícil es que para yo romper esa barrera de potencial que vimos que era así, mientras más grande sea el átomo, va a ser mucha más alta esa barrera de potencial. Entonces, ya un protón que tiene cierta velocidad no va a poder saltarse eso por efectos cuánticos tan fácil, sino que va a necesitar mucha más temperatura para poder llegar al borde uy, accidentalmente se saltó la barrera. Que por eso es que todos estos elementos pesados los forman en estrellas mucho más grandes. Por eso es que nosotros escuchamos que el hierro es el último elemento que forman las estrellas por fusión nuclear. Que ahorita vamos a hablar de eso, no es el último elemento que forman. O sea, no es que la formación estelar de nucleosíntesis llega hasta acá y ahí, pum, bloqueado. No, en realidad forma muchos otros elementos de la tabla periódica, pero por medio de fusión nuclear es el último. Ya de ahí en adelante, fíjense que, digamos, yo tengo este estaño, creo que es, no sé, y si yo voy a formar elementos más pesados con mayor núcleo atómico, entonces antes ahí estoy perdiendo energía. Ahí cada núcleo me está pidiendo cierta energía. Y por eso, de todo este lado hacia el hierro, los procesos son de fusión y ya más adelante lo que vemos es fisión. Así que los átomos se dividen y sueltan energía a través de eso. Algo curioso y es, acordémonos, n es el número de nucleones, el número de pepitas que hay en un átomo. Y esto no leí el motivo, pero leí el dato curioso. Y es que no existen en el universo átomos ni con 5 ni con 8 nucleones. En ninguna parte, ni naturalmente, ni no sé si artificialmente se puedan crear y sean estables o qué, pero no existen. Sí, no se ven en ninguna parte. Bueno, preguntas hasta el momento. Los leo, los escucho. Me voy comiendo un pan de bono que me trajeron. Se me enfría. ¿Qué ideas tienen? ¿Qué opinan? Mm, Es una muy buena pregunta, Tina. El máximo número de nucleones, ahorita vamos a ver una gráfica que lo muestra. Realmente no es tanto que haya un pico, ¿sí? No es tanto que haya como ya, usted no puede seguir poniendo cosas de acá. Lo que sucede, espérense,
Lo que sucede es que es cuestiones de estabilidad. En el libro que leí ayer decían, creo que era de Jorge, decían que yo puedo teóricamente coger un hidrógeno y embutirlo en neutrones. Sí, neutrones de la lata, entonces tener un protón y 30 neutrones, que si me lo preguntan a mí, no sabría si fuera tan posible, porque no sé si la fuerza nuclear fuerte llegue a sostener eso. Pero decía Jorge que sí, eso es chévere leer más sobre eso, pero yo en teoría puedo tener un átomo de 30 neutrones y un protón, pero me va a durar ni siquiera una milésima de segundo, una fracción insignificante de tiempo, y se va probablemente a convertir en otros elementos, se va a fusionar, se va a fisionar, perdón, se va a fisionar, va a hacer un montón de cosas, pero no va a durar. Pero en la naturaleza, bueno, no me voy a adelantar a los acontecimientos, vamos a ver eso un poquito más adelante. Sigamos. Entonces, ¿qué pasa en el núcleo del Sol? Nosotros sabemos que en el núcleo del Sol está pasando constantemente procesos de fusión nuclear, que se está formando helio, que está pasando un montón de cosas. Y nosotros vimos que de combinar dos protones, eh, perdón, un protón y un neutrón, voy a tener un átomo que me libera cierta energía. Y en el Sol en particular, eso en todos los procesos nucleares va a suceder. Entonces, cuando yo creo helio, helio 4, o sea, protón, protón, neutrón, neutrón, voy a liberar cierta energía que en total es alrededor del 0.6, 0.7% de la masa de esa partícula, la voy a convertir en energía. Y eso en todos los procesos de creación de helio que están pasando en el Sol. Entonces hay un cálculo muy interesante y es el núcleo del Sol, donde están pasando estos procesos de reacciones nucleares, es alrededor del 10% de su masa. Y si ese 10%, yo el 0.7% de ese 10%, sí, o sea, tengo el Sol, tengo el núcleo que es una décima parte, y si toda esa masa del núcleo, yo le saco ese pedacito de masa y la convierto en energía, entonces veamos cuánto es la energía pura que sale del Sol solamente por procesos nucleares. Entonces yo tengo que la masa del Sol es 2 por 10 a la 30. La masa del núcleo es un 10% de eso, entonces es simplemente 2 por 10 a la 29. Bueno, esto es kilogramos. Kilogramos. Y la masa que se convierte en energía es un 0.7% de eso, entonces eso es 0.007, entonces eso es 1.4 por 10 a la, ¿qué? A ver, 1, 2, Ve, 3. lo de el 10% pues, del núcleo es 6 por 10 a la 29. ¿Cómo así? Ah, no, espérate. No, olvídalo. Ah, ok. No, mira, acuérdate que el 10% lo que es la masa del núcleo comparada con la del Sol. Si toda la masa del Sol, eh, o en el núcleo, representa el Entonces me 10% de la confundí. masa del Sol. Dale, ok. Agus, Entonces, el sí. 0.7% es 0.07. No, o sea, no 3 ceros, sino solo 2. Eh, creo que son, porque vamos, 100% es 1, 10% es 0.1, en ese sentido 7 sería 0.07 y 0.7, estos son porcentajes, este es el número ya, Ah, ok. es 0.007, pero gracias que yo también tenía la duda. Entonces eso sería 10 a la menos 3, entonces queda 10 a la 26 kilogramos que en total se convierte en energía. Eso es más que la masa de la Tierra. Y eso en energía es multiplicar todo eso por, entonces digamos, ME por C al cuadrado. Acuérdense que si C lo ponemos en sistema internacional, eso nos va a dar directamente en joules.
para hacer cálculos de servilleta, C al cuadrado, C es 3 por 10 a la 8. Y esto es chévere, que también le cogen el tiro a hacer estos cálculos de servilleta. Eso al cuadrado, la primera parte es 9. La segunda parte, 10 a la 8 por 10 a la 8, es a la 16. Y eso es aproximadamente 10 a la 17. ¿Sí? Porque el 9 lo redondeamos a 10. Entonces es simplemente ponerle el exponente aquí. Entonces es 1.4. Lo claro es que ya hacer cálculos de servilleta, pero no sé sumar 27 más 16. ¿Cuánto es eso? 30, 44, 43. 43. Sí, es 43, tranquilo. Ok, gracias. 10 a la 43 joules de energía que se generan, y eso cada cuánto es, 0.7. Bueno, habría que ver, yo supongo que eso es en toda la vida del Sol. Concluían algo chévere en el libro, no me acuerdo qué era con eso, pero es que al Sol le queda un montón de energía. Ah, bueno, ya, esa energía, nosotros sabemos que sale en forma de radiación, y ese dato sí no me acuerdo exactamente. Isaac, ¿vos te acordás la luminosidad del Sol? ¿Por 10 a la qué? ¿A la 26? Por 10 a la 26, no. Creo que sí. Entonces es como 4 por 10 a la 26 joules por segundo. ¿Sí? La energía que manda el Sol cada segundo por radiación. Esa diferencia de órdenes de magnitud, ¿de cuánto es? Eso es de... Ah, bueno, de... sí, 10 a la 17. Entonces otra vez empecemos en cálculos servilleteros. Eso es casi trillones. Casi la energía que tiene el Sol para botar es un trillón de veces, o sea, un millón de millones de veces más que la energía que bota cada segundo. O sea, que el Sol le queda energía hasta para tirar para el aire. ¿Sí? Eso es muy interesante. Vamos a ver ya si por fin, ahí en el núcleo del Sol, cuáles son los procesos que están pasando y cómo se están desarrollando exactamente. Entonces, uno sabe que hay procesos de fusión, pero no es tan sencillo como decir, bueno, tengo un protón, otro protón, pum, ya, helio. Sino que son un poquito más largos. Otra vez, si los quieren anotar, si quieren que si lo están anotando, lo están poniendo y quieren dibujar alguna cosa y paso la diapositiva, me dicen. Antes de empezar esto, preguntas de lo anterior, de lo del Sol y todo eso. Ok, bien. Bueno, voy a asumir que todo en orden. Entonces, bueno, hay un cosito en el chat. ¿Cómo abro el chat? Tengo una diferente. Es verdad que el núcleo de la Tierra actualmente está girando a una velocidad superior a la de su superficie. No tengo idea. No sé. Es posible porque el núcleo está rodeado de un manto líquido. Sí, no sé. Yo creo que es probable porque eso aceleraría, pues o le daría más paso a los procesos de convección que en el núcleo, en el manto superior de la Tierra, que es lo que genera nuestro campo magnético. Entonces yo creo que es posible. La que sí me sé respecto al núcleo de la Tierra es que el núcleo de la Tierra es más caliente que la superficie del Sol. Creo que eso lo habíamos dicho aquí también alguna vez, pero es alrededor de 6.000 grados Kelvin y la superficie del Sol es como 5.500, 5.700. Bueno, interesante la pregunta. Si la buscas, me contás. Sí, que también quisiera saber. Volvamos a esto. ¿Cómo voy a crear yo helio en las estrellas? En realidad hay muchos procesos, hay un montón de procesos y eso es súper bonito leer de eso porque las partículas subatómicas son
descomplicadas, son tranquilas, son relajadas de la vida. Ellas tienen como 3 reglas. Es como el juego de la vida que programan. Ellas tienen como 3 reglas y con eso hacen un montón de cosas. Entonces, fíjense cómo voy a crear yo helio dentro de una estrella. Seguramente van a decir, uy, ¿qué es esto tan largo? Eso parece química, que técnicamente es como el precursor de la química. Y ni yo en mis clases, yo creo que en Fundamento de Astronomía también hablaban de esto y lo muestran y todo, pero uno no se lo aprende nunca. Pero básicamente es ver cómo es ese baile, cómo es lo que pasa, no aprendérselo, pero sí notar que hay algunos fenómenos interesantes pasando. Entonces, yo tengo en el núcleo de la estrella 2 protones o 2 átomos de protio, 2 átomos o núcleos pues, porque acuérdense que eso, para empezar, es importante decirlo, en el Sol, en la estrella, esa temperatura es tan alta, esa energía es tan alta que en el centro, en el núcleo, y muy debajo de su superficie, no hay átomos, o bueno, sí son átomos, pero son átomos ionizados. ¿Qué quiere decir eso? Que todos sus electrones de capas superiores se van. Están por ahí locos, chocándose entre ellos, chocándose con positrones, aniquilándose, de todo. Entonces los núcleos están en pelotica. De pronto en la superficie del Sol y en lo que se llama la corona y la cromósfera sí de pronto puede haber átomos, entonces sería gas, pero todo dentro del Sol es plasma. Esos átomos ionizados nosotros los llamamos plasma. Entonces tenemos átomos o núcleos atómicos de hidrógeno que se van a chocar el uno con el otro. No hay casi neutrones, ¿sí? En el núcleo del Sol. ¿Por qué? Porque los neutrones, y lo vamos a ver mejor ahorita, tienen la propiedad de que no son estables. Un neutrón solito, literal, dura 14 minutos en la calle, suelto, hasta que se desaparece. El neutrón solito no dura, el neutrón solito se convierte en otras partículas fundamentales o en protones. Entonces, principalmente vamos a tener protones sueltos, es decir, núcleos de hidrógeno. Ellos se encuentran y cuando se encuentran pasa algo muy interesante y es que uno de los protones se vuelve un neutrón. ¿Sí? El protón se convierte en un neutrón y en el proceso pasan varias cosas. Libera un positrón, ¿ok? Libera un positrón y libera un neutrino. El positrón, acuérdense que es la partícula opuesta del electrón. Si nosotros lo denotamos como M+, y ahorita vamos a ver qué pasa con eso. Se combinan, forman un átomo de deuterio, ¿sí? Forman un átomo de deuterio. Ahí se libera también energía, por lo que vimos de la interacción fuerte. Y después ese átomo de deuterio se combina con otro protón, se libera más energía y estamos formando helio 3. Y por otra parte está pasando simultáneamente lo mismo. Un protón y otro protón se combinan. Uno de los protones se vuelve un neutrón, se combinan con otro hidrógeno y se juntan con otro helio 3. Entonces aquí pasa algo, es que se combinan estos dos, sobran 2 hidrógenos que vuelven al medio nuclear y lo que queda es helio 4. Esto ya es una partícula súper estable, libera un montón de energía en su formación y nos sobran 2 hidrógenos. Entonces si uno hace como la estequiometría, uno va a decir, bueno, aquí cogimos 2 hidrógenos, aquí cogimos otros 2 hidrógenos, aquí se sumaron otros 2. ¿Y qué pasó entonces? Entonces teníamos 6 hidrógenos y esos son hidrógeno 1, que al final nos generaron un helio 4, que es el helio purito que nosotros conocemos, es la proporción entre helio 4 y helio 3. Este está como en un 99% en el universo y helio 3 está mucho menos abundante. Se formó un helio 4 y 2 hidrógeno 1, que son los que salen ahí, ¿sí? Más un montón de energía. Un montón de energía en términos, pues hablando de estas partículas. Es algo chévere y es que uno se imagina por lo que le dicen, o al menos yo tenía esa noción, de que este proceso, pum, ese montón de energía, marica, bomba nuclear. Ya matamos Hiroshima,
Nagasaki, y eso es un montón, una super explosión. No, realmente es una cantidad moderada de energía. Incluso si eso llega a pasar al frente de ustedes, probablemente no les pase nada. Simplemente sale un fotón muy energético y puede que les pegue y no pase nada, o les dé cáncer. Lo que sucede es que eso está pasando tantas veces en el núcleo que esa cantidad moderada de energía se vuelve en una avalancha de energía constantemente emitiéndose fuera de fotones supremamente energéticos. Lo mismo en la bomba nuclear. La bomba nuclear, esa desintegración alfa que ocurre dentro de la bomba no es como que pum, partimos un átomo y ya voló mierda al zarzo, sino que partimos un átomo y eso genera una reacción en cadena que pasa mucho en las estrellas también, que parte dos átomos, que parte cuatro átomos, que parte pum, 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 y va partiendo átomos por todas partes, el uranio en la bomba nuclear, y eso es lo que libera energía en una cantidad abrumadora, porque es una reacción exponencial súper potente. Otra cosa curiosa es que esto es muy frecuente, pero no es tan frecuente como uno se imagina. De hecho, si uno coge un protón del núcleo de la estrella, un protón solito, y lo sigue, se va detrás de él, a ver qué le va a pasar, a ver qué va a hacer, lo sigue. Ahí se va a encontrar con otro y nada, rebotaron porque no pasó la barrera. Y se encontró con otro y rebotó. Y lo sigue y no se encuentra con nadie. Y se encuentra con otro y rebotó y no pasa nada. Y es probable que sigan ese protón toda la vida de la estrella y no pase nada. ¿Sí? Porque la probabilidad de que este tipo de encuentros pase para un protón es ínfima, es demasiado pequeña, pero hay tantos protones en el núcleo de la estrella que eso está pasando constantemente, un montón de veces, incluso el número es del orden de 10 a la 30 reacciones por segundo que se están dando. Otra de las reacciones, bueno, si nosotros vamos a hablar del Sol, esta es la única que hace el Sol, la única reacción de fusión que hace el Sol. Ya las otras reacciones que vamos a ver son de estrellas mucho más grandes. Cuando uno crea, y bueno, las estrellas grandes hacen esta y todas las de abajo. Entonces tenemos helio 4 y hay algo que se llama la combustión del helio, que ya es súper facilito. Tenemos helio 4, los juntamos, entonces ya tenemos berilio 8 y lo junto con otro helio 4 y tengo carbono 12 y lo junto con otro helio 4 y tengo, no sé, veamos la tabla periódica que sigue. Acuérdense que el helio son dos protones, entonces eso va haciéndose de dos en dos en la tabla periódica. Entonces, ¿en qué estamos? Carbono 12. Entonces lo junto con otro helio 4, tengo oxígeno 16, lo junto con otro helio 4 y tengo neón. Y voy haciendo así, pum, 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 tranquilo, relajado. Si tengo la suficiente energía, si tengo la suficiente temperatura, pum, 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 me voy llenando la tabla periódica hasta el hierro, por lo menos, a través de este proceso. Obviamente no es así, pum, sino que eso tiene sus barreras energéticas que dependen de la temperatura de la estrella. Hay otro muy bonito que ustedes ven eso y dirán, gas, marica, es como el ciclo de Krebs y no pretendo que se lo aprendan. Incluso yo me lo aprendí ayer y se me va a olvidar mañana, pero es algo interesante que pasa y es aprovechándose de algo que sucede con el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. Sí, eso se llama la cadena CN-CNO y yo le puse una N, pero normalmente le encuentran solo esto, solo que no le encuentro una N al final. Si vemos la tabla periódica, entonces está el C, el N y el O. El C es carbono 6, normalmente se encuentra como carbono 12. El nitrógeno tiene 7 protones, normalmente se encuentra como 14. Y el oxígeno tiene 8 protones y normalmente se encuentra como 16 nucleones. ¿Sí? Es decir, que tienen la misma cantidad. Vamos a ver, y eso responde a la pregunta de Tina también, que la cantidad de nucleones para partículas más grandes, para átomos más grandes, no va a ser igual, sino que ya se va a desfasar mucho. Pero en estos principales, pues en estos más chiquitos, sí es bastante uno a uno. Entonces, esencialmente lo que pasa es, tengo carbono 12, pum, le choqué con un protón, entonces subió un puesto en la tabla periódica, se le sumó un nucleón, entonces pasa de ser carbono 13 a nitrógeno 13, ¿sí? Es decir, 7 protones y 13 nucleones en total. Pero uno de esos protones se convierte en un neutrón y eso es algo fundamental que va a pasar en estas reacciones y es que los neutrones se van a convertir en protones y viceversa, a diestra y siniestra un montón de veces y va a ser súper importante para otras cosas que vamos a ver. Entonces tenía nitrógeno 13, un protón se me convierte en un neutrón, entonces vuelvo a bajar, ya tengo carbono 13, le sumo otro protón,
Entonces tengo nitrógeno 14, le sumo otro protón, tengo oxígeno 15, se me vuelve a convertir en un neutrón, tengo nitrógeno 15, y cuando le sumo un protón en ese instante, ¿sí? Acuérdense que el nitrógeno es 7, le sumo un hidrógeno, y en vez de hacer la misma cadena de huevonadas que he venido haciendo, hay un rebote y sale un helio 4 y vuelvo a tener carbono 14. Veamos este último proceso más detalladamente. Tengo un nitrógeno 15 que le sumo un helio, entonces yo podría, o bueno, le sumo un protón, entonces yo podría subir uno en la tabla periódica, que es oxígeno, que es 8, y el 15 le subo 1, ¿sí? Pero este paso se lo saltan para coger 2 protones de aquí y 2 neutrones de acá y llegar otra vez a carbono 12. Sí, es un poco empalagoso y bueno, pues son muchas cosas que pasan. No nos quedemos aquí. No es muy interesante, pero es algo bonito. Yo tengo un montón de carbono en núcleos de estrellas muy grandes y le estoy pegando con protones y es como que se transforman neutrones, se transforma. El nombre mismo lo dice, CNO, entonces se vuelve neutrón, vuelve a carbono. Se vuelve neutrón otra vez, se vuelve oxígeno otra vez, vuelve a nitrógeno y vuelve a carbono. Y en ese proceso, como que es como un baile, como que para adelante, para atrás, avanza 2, retrocede 1 y vuelve al lugar donde estaba originalmente y tenemos un helio nuevo. ¿Ok? No, otra vez, la idea no es que se lo aprendan, nadie se aprende eso nunca, pues a menos que sea físico de partículas, pero es algo, un proceso chévere que pasa en las estrellas. Hay otros procesos que no son fusión propiamente, sino que se llaman procesos de captura, como el de Aníbal Gaviria, y, y procesos de decaimiento. Los procesos de captura, le hubiera aumentado tamaño esta cosita. Bueno. Los procesos de captura lo que hacen es, yo puedo tener un protón, veo un átomo estable, y llega un neutrón, ¡pum! Muy rápido, se le pega. ¿Qué pasó? Nada, quedo con un isótopo. Sí, digamos, tengo el carbono 12 y ¡pum! Le pegué con un neutrón y nada, queda carbono 13, no le interesa. Si han visto química en el colegio, a lo mejor han escuchado que los isótopos solamente agregan un poquito de masa, pero no cambian las propiedades químicas del elemento. Y nada, se parcha el neutrón y como tiene cierta energía por nucleón, entonces se emite un fotón. ¿Sí? No es nada del otro mundo. La captura de electrones, yo creo que esta diapositiva no la guardé bien, pero bueno, en fin, sigue este proceso acá. Si yo tengo un protón en el núcleo y por algún motivo le choco un electrón, entonces esas cargas se cancelan, esto es carga positiva, esto es carga negativa, de cierta forma se cancelan, el protón se vuelve un neutrón y emite un neutrino eléctrico. Acuérdense que hay un montón de tipos de neutrinos, pero bueno, emite este tipo de neutrino. Esta ecuación que está ahí anotada es una ecuación de interacción y nos va a servir un montón para estos procesos que vamos a ver acá. Sí, yo creo que es mucha información, es mucha cosa como, uy, ¿qué es esto? Y puede estar hasta aburridito, pero lo necesitamos ver para ver las consecuencias que trae en la abundancia de los elementos en las estrellas, en la abundancia de los elementos en la galaxia y en la forma como se emite luz en las estrellas. Entonces, estos últimos procesos son de decaimiento y es cuando yo tengo átomos inestables, ellos pueden irse a lugares más estables, volverse átomos un poquito más estables a través de un proceso de decaimiento que puede ser alfa. Las partículas alfa fueron las que descubrió Marie Curie, que le ganó el premio Nobel de Física, de Química, creo que las dos, creo que es la única persona. ¿Cómo es que se le ha hecho? ¿Quién se lo sabe? Lo de Marie Curie, es la única persona que se ha ganado 2 premios Nobel, algo así, ¿no? De 2 áreas diferentes, creo. Y si no estoy mal, también de las primeras mujeres en ganar premios Nobel, ¿no? Marie Curie es súper importante y la única mujer también. Ella es una tesa y ella estaba haciendo sus experimentos con radio y se dio cuenta que brillaba y era muy bonito porque ella, pues muy bonito no, qué gonorrea, qué pecado. Ella dijo, qué piedra tan bonita, voy a hacerme anillos que brillan, mi lámpara de lectura va a ser de radio
sí, o radón, no sé cómo se dice, porque brilla, es una piedra que brilla, lo más de bacana, jajaja. Cáncer, sí, le dio un súper cáncer horrible por la radiación que estaba absorbiendo de estos elementos, porque son elementos muy inestables que se quieren deshacer de sus excesos de protones o de neutrones de alguna forma. Entonces, una de las formas que lo hacen es con decaimiento alfa. Emiten partículas alfa, esto no me raya, que son, raya pues, hombre, ya, que son átomos de helio, ¿sí? De helio 4 generalmente. Entonces la emiten y ahí bajan un montón su cantidad de nucleones, bajan 2 números atómicos y se estabilizan. Está el decaimiento beta, que sucede con esta conversión que vimos de neutrones a protones, que ya se los voy a explicar muy por encimita, que tiene algo importante. Y el decaimiento gamma, que es fotones de muy alta energía, que eso también es lo que le estaba llegando a Marie Curie. Y todos estos decaimientos son de muy altas energías, ¿sí? Porque piensan que es esa energía de enlace, el binding energy, que está al yo liberarme del núcleo, entonces ese núcleo se va, pum, cargado de un montón de energía. Entonces tengo decaimiento, hay 2 tipos de decaimiento beta, el menos y el más. No le damos muchas vueltas. Uno de ellos es que un neutrón se puede volver un protón y emite, entonces un neutrón del núcleo se vuelve un protón, emite un electrón y un antineutrino. El otro decaimiento es que el protón del núcleo se vuelve un neutrón, emite un positrón y un neutrino. Los neutrinos salen del Sol, pum, disparados de una, no interactúan con nadie, son chiquiticos, no les interesa nada, salen disparados. ¿Cómo es? El número es, y ellos salen disparados y llegan y pasan por la Tierra y pasan derecho y no les importa nada, ¡frum! Se van derechito en su cuerpo, en su vida. O bueno, no, ¿cómo es que es? En una uña de ustedes pasan alrededor de 10 a la 30 neutrinos por segundo, pues es un número súper grande, pero ninguno interactúa. En su cuerpo ustedes van a tener interacciones de neutrinos alrededor de 2 veces en su vida, en total, porque es súper chiquita y es súper difícil de detectarlos. Los neutrinos y los antineutrinos se van, algunos de ellos se encuentran en... Puta, el lápiz otra vez. Deme un segundo. Pues, mire, 66.000 millones de neutrinos nos atraviesan cada segundo por centímetro cuadrado. ¿Cómo? No te estaba escuchando, dime otra vez. 66.000 millones de neutrinos nos atraviesan cada segundo por centímetro cuadrado. Eso es un montón, marica, un montón. Pues eso es impresionante. Y más impresionante aún que no los podamos detectar. O sea, sabemos que llegan, pero hacer ciencia con neutrinos es súper, súper difícil. Chévere también es que como no interaccionan con las capas superiores del Sol, han hecho cámaras de neutrinos y uno puede tomar una fotografía de neutrinos del núcleo del Sol directamente. Uno ve el núcleo puro, así como es, sin las interacciones desde las capas superiores. Muy importante es el hecho de que en estas reacciones, en estos decays, salen protones y positrones. Y ellos se van a encontrar en el núcleo y se van a matar, se van a aniquilar. Ustedes saben que la aniquilación partícula-antipartícula genera un montón de energía y esto va a generar fotones tan energéticos que es en realidad de donde sale la mayoría de la energía del Sol. La mayoría de la luz del Sol viene de aniquilación electrón-positrón. ¿Sí? Volvamos a ver en el Sol, en el proceso. Fíjense, aquí, bueno, salen neutrinos y aquí salen positrones. ¿Sí? Estos son positrones que se generan de la creación de deuterio. Y ellos se van a aniquilar entre ellos, los positrones y los electrones, y van a generar un montón de energía. Tina, a tu pregunta, esta gráfica es muy importante porque vemos cómo son los átomos en la naturaleza. Esta línea negra nos indica los átomos para los cuales la cantidad de protones es la misma cantidad de neutrones. Entonces, un X igual a Y. Y fíjense que para números grandes no hay, simplemente no hay. Lo que pasa es que ya tener muchos protones en el núcleo es muy difícil, entonces los neutrones van a servir de combustible. Combustible no, pegante, es pegante atómico, que es lo que uno escucha.
Y para átomos muy grandes como estos de acá, fíjense que van a tener, digamos, estos tienen 80 protones, pero tienen 120 nucleones. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que, pero esos sí son nucleones, 20. No, perdón, esa es la cantidad de neutrinos, no los nucleones. Tienen 120 neutrinos, o sea que tienen mucho más neutrinos que neutrinos, no, neutrones, creo que estaba diciendo neutrinos. Neutrones, tiene mucho más neutrones que protones. ¿Qué se ve ahí? Que no sé si esto lo está tapando la cámara. Estos colores nos dicen la estabilidad de esos átomos. Ese T medio es lo que se llama el half-life, el atomic half-life, que es pues, o como cuánto tiempo tiene que pasar para que si yo tengo una bolsita llena de esos átomos, la mitad se me desaparezca y se me vuelve otras cosas. Y entonces en rojo es 10 a la 20 segundos, eso dura más que el universo. Y por aquí en grisecito es un segundo. O sea que pasa un segundo y tenía un montón de átomos y brrr, se me volvieron otra cosa eh, en muy poquito tiempo. Entonces fíjense que la franja de estabilidad sigue esta curva de acá. Y hacia acá tenemos muchos isótopos, o bueno, estas serían las líneas de isótopos que uno puede tener. Entonces vemos que lo máximo es como 160 y no sé, 115. Eso en total es como 300 nucleones, eh, 300 nucleones que podemos tener. Y estables, pues miremos los rojitos por acá, como 160 y 100, 260 nucleones que uno puede tener, respondiendo a la pregunta de Tina. Podemos ver otra cosa. Hola, sí, me van a preguntar. Pues en la cadena de protón y toda esa cosa, siempre como que cuando hay una colisión se libera generalmente un neutrín, un positrón o un gamma, ¿cierto? Sí. Pero entonces, ¿de dónde sale la luz, digamos, de distintas longitudes de onda y así? O sea, como desde dónde se emite. Ahí vamos, eso es la parte yo creo que más interesante. Todo esto es súper interesante, pero para allá vamos. Y a uno le parece muy raro porque uno dice, bueno, pero entonces, si eso están pasando reacciones nucleares, ¿por qué? Muchos pueden tener una pregunta. Nosotros hemos visto que la temperatura de las estrellas determina de qué color brilla, determina cómo va a ser su curva de luminosidad, su curva de intensidad, pero es la temperatura superficial. Uno hace los cálculos del Sol con 5700. ¿Por qué no hacerlo con la temperatura del núcleo, que es de donde sale la luz realmente? Y ya vamos para allá. Veamos esta gráfica. Nos dice el tipo de decay que tienen estos isótopos de por acá, que todos tienden a estar en la banda central. Sí, entonces fíjense que para los chiquitos, cuando ustedes tienen átomos con muchos neutrones o muchos protones, pues con una inestabilidad, entonces por aquí por los bordes se emiten neutrones, simplemente los sueltan. Por aquí por los bordes se emiten protones, los sueltan. Los de este lado, los azules, son beta menos, es decir, beta menos es, voy a hacer trampa, beta menos es el neutrón que se convierte en un protón. ¿Sí? Entonces por este lado tenemos neutrón que se convierte en protón, más electrón, más antineutrino. Y por este lado tenemos protón que se convierte en neutrón, más positrón, más neutrino. ¿Ok? Y eso está pasando constantemente. Isótopos inestables se convierten al centro. Esto es como en el universo en general. Si yo tengo átomos, no necesariamente en el Sol. El Sol va a tener algunos de esos átomos, pero no muchos. Y los isótopos inestables por allá arriba sí van a emitir partículas alfa, que son núcleos de helio. ¿Qué significa ello? Que yo estoy tan desesperado por perder núcleos atómicos, perdón, por perder nucleones, por bajar mi numerito, que estoy emitiendo de A2. ¿Sí? Todo el mundo tenga protones, tenga neutrones, que yo tengo mucho y no quiero, no me gusta. Vemos esta escala de abundancia de los elementos, que entonces vemos que el hidrógeno y el helio que se crean en el Big Bang y es lo principal que conforma las estrellas, son súper abundantes. El litio, el berilio y el boro caen, no son tan estables, no se forman tanto en las estrellas, simplemente porque
no sabría muy bien. Pero bueno, vean también que esto es una gráfica logarítmica, es decir, esto está 10 a la 10 veces. Si preguntan, estas gráficas, ya me parece muy raro porque lo hacen así, pero bueno, estas gráficas la hacen con respecto a la abundancia del silicio, que tiene más que ver con ciencias planetarias. Yo sé cuánto silicio hay en el medio interestelar y en las estrellas y en los planetas. Eh, y entonces eso lo ponen con 10 a la 6. ¿Por qué? Ni idea. Pero bueno, el caso es que hay mucho hidrógeno, ¿Y por qué mucho helio. especialmente el silicio? ¿Qué? ¿Qué por qué especialmente el silicio? Yo sé que en ciencias planetarias lo hacen porque los planetas, todas las piedras, todo el magma, los volcanes, la lava, es silicio principalmente, uno de los elementos principales de la corteza terrestre, o bueno, de toda la Tierra, es el silicio que conforma las piedras. Entonces, en ciencias planetarias es muy útil conocer cuánto silicio hay en un disco protoplanetario, por ejemplo, pero así en general no sabría por qué. Puede que en otras gráficas, si uno busca esto de la abundancia de los elementos, puede que lo normalicen a algo más, no sé. Pero el hecho, o sea, no es que eso no significa que por cada 10 átomos de hidrógeno haya 2 átomos de litio, sino que por cada, ¿cuánto? 10.000 millones de átomos de hidrógeno hay 100 átomos de litio. Sí, así de powerful es. Estas gráficas exponenciales son muy potentes. Fíjense que el CNO, carbono, nitrógeno, oxígeno, son muy abundantes, son muy estables. eh, y por eso también, bueno, por eso ya es una discusión astrobiológica de qué tiene que ver esto y esto con que los elementos principales de nuestro cuerpo sean los chon. ¿Sí? Eh, y bueno, seguimos bajando. Hay un dato curioso, es que vean este zigzag, los elementos pares son más abundantes, no sé si estables, son más abundantes, mucho más abundantes siempre que los elementos impares. ¿Por qué? No me pregunten tampoco, no sé muy bien. Y la abundancia llega hasta el uranio, que uranio es Z92. Más allá de eso, los elementos son súper inestables y se mueren de una, o ni siquiera existen en la naturaleza. Veamos aquí una tabla de dónde se forman los elementos de la naturaleza principalmente. Fíjense lo que uno ve en los documentales, que el hierro es el último elemento de fusión, pero ¿dónde está Big Stars? Ahí no dice, bueno, no, esta no es la que dice Big Stars, pero todos estos elementos, incluso los azules se forman también eh, en estrellas grandes y hasta medianas como el Sol. ¿Cómo se forman ellos? No es por fusión, sino que hay un proceso o una suma de procesos y es la captura de neutrones. ¿Qué pasa? Yo les dije, yo puedo tener un átomo, le tiro un electrón y él lo recibe, emite un poquito de energía y ya, se parcha. Y yo puedo hacer eso muchas veces y hay dos tipos de capturas de electrones, las lentas, que yo se lo tiro y se parcha. De vez en cuando ese neutrón se va a convertir en un protón, va a emitir un electrón, un antineutrón, bueno, el cuento, ustedes saben, es un beta decay, entonces se convierte en un protón, entonces asciende un poquito en la tabla periódica, después absorbe otro neutrón, hace lo mismo, asciende un poquito, absorbe otro. Sí, eso pasa en casi que todas las estrellas. Y hay un proceso que se llama el proceso R, proceso rápido, eh, y y la verdad me puse a leer eso porque yo creía que solo pasaban supernovas, pero pasa en un montón de partes y no se conoce muy bien. Y es en una supernova, por ejemplo, no voy a irme muy en detalle porque ustedes ya saben el cuento. Entonces la estrella se muere, forma hierro y entonces ya el proceso de fusión nuclear ya no emite tanta energía, entonces empieza a morir, empieza a colapsar y en el colapso eh, hay un montón de... Primero, ustedes juntan un montón los átomos del núcleo. Por exclusión de Pauli, ellos no quieren estar juntos. La fuerza nuclear eh, la fuerza nuclear fuerte normalmente los quiere juntar, pero están tan juntos que no sabría exactamente cuál, si es la fuerza nuclear fuerte o la fuerza nuclear débil, que al estar tan juntos dicen, ya me mamé, quítense, ¿sí? Quítense, aléjense de mí. Y hay una explosión.
que es la supernova. Hay un montón de energía porque muchos de esos átomos se empiezan a convertir en otras cosas. Los protones se convierten en neutrones, los neutrones en protones, y en particular hay una onda de neutrones a lo bestia, un montón de neutrones que salen volando hacia afuera, y los átomos que están en las capas un poquito más externas reciben esos neutrones y tragan neutrón y ellos empiezan a aumentar la cantidad de neutrones y se vuelven muy rápidamente núcleos inestables porque tienen muchos neutrones y esos neutrones les toca, porque ya no tienen, pues son tan inestables, les toca volverse a convertir en protones y pum, 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 eso empieza a pasar y en fracciones de segundo, en el proceso rápido de captura de neutrones, pues captura neutrones, se convierte en protones y eso sucesivamente formamos el resto de la tabla periódica, menos los verdes claritos, que esos son hechos en laboratorios. Yo creía que era solo supernovas. Sí, es el cuento que uno siempre escucha, que son las supernovas las que crean el resto de elementos. Pero encontré que también hay muchas teorías que dicen que esos elementos los crean choques de estrellas de neutrones. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo creo que entonces ya llega la fuerza nuclear débil, porque cuando el núcleo colapsa, los protones no quieren estar juntos y se van convirtiendo en neutrones. Los neutrones sí son más parchados, ellos se juntan y no tienen problemas, ¿sí? Ellos son más amiguitos. Y por eso el núcleo casi siempre termina siendo enanas blancas o estrellas de neutrones. Y parece que a veces en colisiones de estrellas de neutrones es que se forman estos elementos más pesados, pero eso es un campo abierto, eso son teorías abiertas que no sabemos muy bien de dónde salen. A mí lo que me parece muy interesante, muy loco, es que digamos que sí, que se forman en colisiones de estrellas de neutrones y en ese sentido implicaría que todos estos elementos que vemos en la Tierra, el hierro, el mercurio, el plomo, el polonio, todo eso, se formó alguna vez en dos estrellas de neutrones que se chocaron en el vacío interestelar, mandaron esos elementos a alguna parte y por razones de la vida terminaron aquí en la Tierra, ¿sí? Como que es tan abundante el choque de estrellas de neutrones. Entonces no sabría. El hecho es que, o sea, se sabe que esos elementos grandes se forman por captura de neutrones, no se sabe dónde está esa captura de neutrones exactamente o dónde sucede. Bueno, seguimos. ¿Qué horas tenemos? Y yo creo que va a terminar con eso, que es principalmente la respuesta a la pregunta de Isaac, y dejemos por ahí que es mucha teoría por hoy, mucha información. Que apenas terminemos esto, ya sí podemos tocar temas que hemos visto, que es luminosidad, temperatura, brillo y magnitud. ¿Sí? Entonces, listo, tenemos fotones de muy alta energía que salen disparados del núcleo de la estrella. Y a diferencia de los neutrinos salen y pum, se van, chao. Los fotones, como tienen tan alta energía, imagínense que para ser un fotón es difícil porque si ustedes tienen mucha energía, se van a chocar con lo que les pongan en el camino. Eso es como, hay una analogía, yo no me acuerdo quién la hizo alguna vez, que también por eso el cielo es azul, porque es de la luz visible la longitud de onda más cortica, más energética, que se encuentra con todas las partículas del aire. La analogía es como que si ustedes tienen un piso lleno de legos y están descalzos y tienen que llegar de un lado al otro del cuarto, la manera para pisar menos legos es dar pasos muy grandes. Mientras que si ustedes dan pasos chiquiticos y peor aún, muy energéticos, si ustedes se van pum, 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 pisoteando de a poquito, en 2 segundos ustedes ya se volvieron mierda a los pies porque pisaron un montón de legos. Mientras que si dan pasos grandes y suaves, entonces no van a encontrar tanto material en el proceso. Siendo así, los fotones muy energéticos salen y se encuentran con algún núcleo y rebotan y se encuentran con otro núcleo. Y hay un montón de procesos de cómo los fotones interaccionan con las partículas del interior de la estrella. Algunas, por ejemplo, que es la dispersión de Thomson, que es, viene el fotón, se encuentra con un electrón, rebota, no pasa nada, se mantiene con la misma energía. Está la dispersión de Compton, que es que viene, se choca con el electrón absorbe energía y sale ese fotón con menos energía. ¿Sí? Y otro
o bueno, esos son los principales. Y eso va pasando y han visto el gráfico y es que sale, ay, sale 50, sale 50, sale 50, chin, 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 y se va chocando así aleatoriamente. Y un fotón, eso es cuento viejo para muchos, pero igual lo digo, un fotón se puede demorar casi que miles de millones de años o millones de años sencillamente en salir de la superficie del Sol, porque se encuentra partículas, se encuentra partículas, se encuentra partículas, se encuentra partículas y todas lo están molestando. Cuando es solamente plasma, es principalmente esas interacciones con electrones. Cuando ya están las capas superiores, y esto es muy interesante, cuando están las capas superiores, no hagamos ese camino, digamos que viene otro por acá, chin, 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 llega a las capas superiores y aquí ya hay gas, entonces también va a interaccionar de otras formas y es que, digamos, tenemos átomos, ya así con electrones, el fotón llega, excita al electrón, lo absorbe y después se desexcita y lo vuelve a emitir. A veces le agrega energía cinética al átomo, pum, lo manda. Y bueno, en todo este proceso, para que sepan, pero en particular la pregunta de Isaac, ese fotón súper energético que salió va perdiendo energía. Va perdiendo energía. De cierta forma uno podría decir que es que se dio cuenta que tener mucha energía como un fotón no, no es muy útil, no es muy eficiente. Obviamente el fotón no se da cuenta porque pues no tiene cabeza ni nada. Pero eh, cuando llega a las capas superiores del Sol, entonces ya ha perdido un montón de esa energía súper potente, súper grande que tenía y ya son fotones más, como más familiares, por decirlo así. ¿Qué sucede? Que esa interacción y la forma, o sea, aquí tenemos un montón de fotones energéticos y los que salen, ahí sí van a depender exclusivamente, casi que los cascan tanto en el camino que los que deciden la longitud de onda a los cuales va a salir son estos átomos de aquí y la velocidad que llevan esos átomos. Esos átomos, su temperatura, recordemos que la temperatura es proporcional al promedio de la velocidad de las sustancias. La velocidad que llevan esos átomos, la energía que llevan esos átomos va a determinar qué tan energéticos son los fotones que se emiten. ¿Sí? Fotones muy energéticos se los van a absorber de uno. Fotones poco energéticos los van a dejar pasar o también los van a absorber, pero entonces los reemiten de manera tal que eso es muy raro porque uno siempre habla como si estos átomos tuvieran poder de decisión. No, acuérdense que eso es estadística. Esto los van a emitir de manera tal que hay una distribución de fotones y de energías. Esta distribución que es lo que vemos, lo que hemos visto antes y lo que vamos a ver después, que es esta distribución de Planck. ¿Sí? La temperatura, pues ese efecto, marica, de flash, no es sino alumbrarme la cara cada vez que paso diapositiva. Todos estos fotones energéticos se quedó a merced casi de los átomos en las capas exteriores. Más aún, cuando pasan estas, lo voy a volver a dibujar, tengo un núcleo y un electrón. El fotón llega y excita al electrón y acuérdense que eso es un salto cuántico que requiere exactamente cierto nivel de energía. Entonces no es cualquier fotón, ¿sí? Hay fotones muy energéticos, esos nada, los absorben de otras formas o los dejan pasar. Hay fotones muy grandes, los dejan pasar, pero fotones de energías particulares absorben paquetes de energía y eso nosotros cuando vemos la luz, ¿cómo lo vemos evidenciado? ¿Mm? Eso lo hemos visto. ¿Qué consecuencia hay de que los electrones emitan una luz particular por esos saltos de energía? Bueno, lo que sucede es, cuando uno mira el espectro de la estrella, entonces uno, y eso lo hemos visto también,
uno va a ver que hay ciertas franjas negras, que son las líneas de absorción que tienen que ver con los elementos que hay en la superficie del Sol y en la corona del Sol, que son los que interaccionan con ya estos fotones resultantes. El fotón hace todo el camino y llega aquí y sale. Ahí sí sale relajado, ya no hay nadie que lo moleste, llega a la Tierra, lo podemos medir y podemos hacer un montón de cosas con ello. ¿Ok? Y eso es nucleosíntesis 101. ¿Sí? Podría hablar también, volver a ver entonces cómo medimos la luminosidad, que es la cantidad de energía por segundo. Cómo depende de eso exactamente la temperatura, el brillo, pero yo digo que ya es a little bit too much y lo podemos dejar así, terminar temprano por hoy. Preguntitas, comentarios, correcciones. Agus, o sea que finalmente lo que, pues como el determinante de la longitud de onda, pues del pico de la longitud de onda de la estrella es la capa de gas que está, pues como digamos, en la fotosfera. Uh-huh. Okay. Sí, total, lo que se llama la atmósfera solar. Eso obviamente hay cierta relación, o sea, si uno sabe cuánto es la temperatura en el núcleo de la estrella, entonces eso va a seguir cierta función y no es que yo pueda tener una estrella súper caliente en el núcleo y la atmósfera de repente decidió ser fría, ¿sí? O viceversa, que yo tengo una estrella chiquita y la atmósfera le dio por ser supremamente caliente, ¿no? Eh, no, eso obviamente están muy relacionados, pero la temperatura del núcleo, olvídela, pues eso no me va a determinar, pues no me va a sacar, digamos, el pico de emisión que lo hacemos con el de Wien, no me va a determinar eh, la cantidad de radiación, sino que yo todas esas expresiones las calculo con la temperatura de la superficie del Sol. Cosas curiosas, por el magnetismo del Sol, digamos, yo tengo cierta temperatura aquí en la superficie y aquí en la corona, los campos magnéticos son tan potentes que tengo partículas muy aceleradas y la temperatura afuera del Sol es más que la temperatura en la superficie. Entonces, y pues eso es mucho más, o sea, se dispara como a, no sé cuánto es, como a 8.000, 10.000 grados Kelvin, pero como no hay casi materiales ahí, entonces eso no va a afectar tanto, solo es como un hecho estadístico. Se cree que pasa por esos campos magnéticos, es otro de esas preguntas abiertas. Muchas de estas son preguntas abiertas que no sabemos a ciencia súper exacta, pero es más o menos la idea de lo que tenemos y los modelos que funcionan con los datos que hemos obtenido. ¿Ok? Más preguntitas. ¿Qué tal les pareció? Mucha información, muy denso, bien, chévere, bacano, muy bacano, chévere, bacano, muy bacano. Estuvo chévere, pero siempre estuvo pesadito. Sí, sí, eso es mucho tema. Por eso les digo, es bueno anotar. Y chimba de clase, gracias. Es bueno que pongan todo eso en papel porque la idea es que no sean como un webinar, que yo les digo cosas y ustedes dicen, ah, qué bacano, y ya se van para la casa. Pues o sea, que siempre pues, se quedan en la casa y se les olvida el otro día. Es bueno que esto que estamos haciendo aquí es astronomía ya de la heavy, ¿sí? No de documental, sino de la heavy, de los libros. Mm, que yo sé que estamos en capacidad de aprenderlo en el nivel en que estamos y es bueno que lo aprendan. Muy chévere, dicen, gracias, gracias. Comentarios, ¿algo más? O vamos dejando así. Voy a dejar de grabar. A los que están viendo en YouTube, chao, que tengan un feliz fin de semana o según cuando lo estén viendo, un feliz algo.